hoy en día, cuando de ellas la importancia y el valor y el respeto, ya de cuando la ñaneñe guaraní, que todas, como todas las lenguas extranjeras, quien sea, el guaraní oían ahí oñón diete. Anija el guaraní agüero jo pepe ni peudo, sino iguales. Toguata oñón die, lleva petencia y te tojo. Porque ñandengo ñañandu ñande ñiwibe. La ñepunda jaipe ya evante, sino ñejina baepa yayapo, baepa yayapose, baepa la ñande cultura, ñande valores, ñande rembiku, ñande rembiapo, jaupeba pre la guaraní tushiterein baeva ñande retame porque ñandengo guaraní paraguayo a paraguayacuera ya hereda indígena la guaraní. Xerong'uarã guaraní xeñe'ẽ tenondeha chemomandu'amáva che hamoguypa aju ha upépete che apensar moguivépa che añeñandu ha che añeñandu guaraní guive péicharõ ndaha'éi ñe'ẽ ndaha'éi la ja'évante sino mávapa ñande péicharõ chéve g̃uarã tuichaiterei mba'e ha ikatúva che ambojoapy avei ndaha'éi la che familiakuérani sino mayma ñane retãme oĩva térã ha'épa campesino, térã oikóva ciudadpe, térã indígena ha upéva g̃uarã chéve la guaraní tuichaiterei mba'e chemo'ag̃uivéva. Péicharõ mba'éichapa ñande moõguipa ñañandu ha ñanemomandu'a moõguipa jaju ha ikatu hag̃uáicha jehecha moõguipa moõtopa jaha. Ha la ñapensarõ ñane retãme jaguereko 19 pueblos indígenas ha 5 familias lingüísticas. Ha la entero oikuaa umíva, pero iporãva'erã ojeikuaave ndaha'éi guaraní añónte oñeñe'ẽva, sino que oĩva heta idioma pueblo indígena oguerekóva avei guaraní oguerekoháicha pueblo indígena guaraní ha ñande paraguaya, paraguayo jaipurúva. Pechaite, pea compañera, ni importante la ñañemongueta para la guaraní, porque pea cuñanemba'e. Orengo ja'e como pueblo indígena yepe orea yepa aparte orekola orea gute la oreñete la la guaraní ko ñañe'ẽháicha sino y diferente imi, pero sí oroñemomba'e la guaraní porque pea la roñeñandu. Jala de familia cuera, mi apea pentayoñi es orecope tiene valor muy importante ya que es 2 lenguas oficiales ñanereta Paraguay bien reconoce ayepa, pero pues agüera ayepa ahí ñandene catuya allá del lado la otro hermano cuera la guaraní yarecua ñanereta Paraguay ya que son los Abá, los H, los Mbua, los Pai, guaraní ñandevas, guaraní occidental que son familias que habla el guaraní ayepa, aparte orecola y lengua propia. Y porque son lenguas de comunicación. Una parte es pea peñandeña ñe, pea peñañeñandú, pea peoí peñanderoga peñañe, ñandu ñande ñande sí, ñande mamá, ñande abuelo, ñande ramón, ñande yaricuera, yepa, pea peñañeñandú. Hace un par de ambos tuichaiterei hoy la guaraní me nañe no naí hoy contento. Añe ese terei ha viajado a otro tetame, allá por exposiciones, de repente acepté guaraní me. Apea hay que llegar a la España pero sí siempre araja en alto. A la seña epotecuera que tu guaraní me te voy a en 2 lenguas, el guaraní, japei caraiñe España ñe eme. Apare tu seiterei va el guaraní. Se identidad, se raíz o campesinado, güey, se su, se tuba, se abuelo, campesina, campesino, upevare se la mumba el guaraní porque pea muy paseayo. Imponaiterei se habei albairagi. Be sereri be boihina abajaisa yepa cuñar iba peyu. A España ñe ya eno es fruta madura. Eiragi catu achepe porque se hinare con sangre ache. Se papá evacue ache del pueblo ache. Pero ese mamá baja acá cuava guaraní comunidad. Aparece la ajaíla aba guaraní aguetepe la se cuatia la historia sagrada del pueblo aba
amo ba guasutería mi doña ayepa. En Bojara, ayer jubila intema veina 24 años de inocencia. Recoge ahí título profesorado, veina comunicadora indígena, poeta, escritora. Ya veí, hay mi organización Cuape, hay con Amuripe, hay organización Ombapo, va Cuñangüera indígenas a campesina, moten donde va Cuñangüera derecho, ha Upear Upibe y Mela había campesina a nivel mundial, ha movimientos era marcha mundial de las mujeres hoy a nivel mundial, pero ya no Cuñangüera derecho de la Ambapoa, pero había el tema de derecho a la tierra, oye, Juputun Hanwa, Terakatu, familia Cuera y Catu Hanwa, o Putai, Yupu, Mia, Ñander, Guana Central, Hina, pero ya no, Guana, ya topau, Pepe, Yepa, Guaraní, Ñande Topaco, Ape, pero la Yayapoa. Y por ahí interés, cierto, y te la área, porque. Y ante cuñado tengo hoy en día lleva ya la batuta y a lo mitad lleva porque esta vez cuña cuera oño topado oño mongueta vamos a entrar te envía por nada lleva ya en esta Paraguay pero bueno otro tetame a veis esta gente más viaja a veis por educación por la cultura a la se poema cuera era invitar hay productora de películas en nace areco 3 películas y pon ahí te vas en Eva el Mangaña en Bosaray aupe de los ya supe guaraní cuera pa momo y teta otro pe hoy va Brasil Argentina Bolivia hoy hay Venezuela pe aveir o que tiene pueblo guaraní me aveir roreco hay documental para Aragua otro catuñan de la pichacuera hoy va en zonas urbanas pe aveir na 20 documental indígenas que vive en contexto urbanos era hina a pe aveña bocatu hina que tu hamai sabe esta pichacuera ñaneretami otro tetanguaye pampa esa pa pueblo indígena o indígena urbanos hay comunidad de origen ha apojado ñon die o joaye pa de ida y vuelta lo sube o un doje ya y comunidad momburu hamba ela mombarete su pejeco pe iñe pe y cultura ya su pepe ba epa hina ba epa ontende hina pe indígena haisa jamala cuñacuera apea siempre ñande yayapo jaron ba apoay con organizaciones campesinas veise siempre ahí yo topas en die cuera te envía pobre. Ba erepa guaraní tushiterin ba ñande cultura ko ñanereta Paraguay pe porque ñandengo ñañandu ñande ñiwibe la ñepunda ahí pe ya evante sino ñehina ba epa yayapo ba epa yayapose ba epa la ñande cultura ñande valores ñanerembiu ñanerembiapo ha upeba pre la guaraní tushiterin ba eva ñaneretame porque ñandengo guaraní paraguayo a paraguayacuera ya hereda indígena huila la guaraní peba ña muesa cara ve ayepa ha upeba hoja sala paraguayos a paraguaya peja cuña ve su cuera un hoja sal de generación en generación pero ya no ñande guaraní me ñañandú guaraní me ya vuelvo pensar ha upeba de tu sheiterei va ser la guaraní ñande por lo menos paraguayas a paraguayos hay sandicatuila guaraní me yaico. En la escuela especialmente en la escuela Paco han ya por formar material en guaraní ahora escuela la ore agutepe la que es la propia lengua del pueblo aba la oreñi engo ore oñe guaranizaro es supe porque orengo hamitante peteñi ende robo maiteita pues arebemba tante marain de puarebe ante era se eponarico era hace entonces upeape misiminte coloyo abu otra cosa de Icatú ya pe abajina o abape aba guaraní me apa la gente por ejemplo guaraní paraguayo pe ya yaja ahorero enoreñi tepe ya no ipe h intermedio oye isubi solamente ojo ya arojo pero ero ya yau do ella yahu
Entonces, mi siminte con la diferencia, pero sí hay una diferencia, esa paña pronuncia, esa paña jepa. Halañe guaraningo y yuquetere ya esa de pea pengo ñande ya yeroku, ya pura hei, ñañemboe, ya uña nerembi uña genoña nerembi ucuera, haña genoña de taba cuera, y taba ahí guaraniete pero yejero, ahí pona intereiva. Entonces, si es que ñande nañanembo ahí voy, japea hoy guaraní me hay jaure. Orero es la moite guaraní, porque ahora ni aunque son lenguas oficiales, pero lo guerrea veis ore ni algún día y que tú se me veima, pero y que tú algún día se han oficializado las lenguas indígenas guaraní y la otra lengua que son los hermanos del Chaco, allá para que recuerden sus lenguas propias, que es una riqueza de cultura, de vivencia de los pueblos. Entonces, y por ahí y por ahí de yukibo, en la guaraní mi añeo allá era lleva. Y por una itepe boingo ape ayujina. Ajenduba ko museo pa oinha, pero onda ikeiba que pupa lleva. Hace ente hoy menos hoy ape pueblo indígena Recobe, Remiandú, Iñe Ecuera, Angamba, Jesao in Pepe. Hace se emboga y terei. Ñandereruco, ape ñandembuatua, yepa ikatu hamuaisa ñande guaraní, ñajenducabe, ontendebe hamuajicuay. La comunidad nacional, original la no indígena, la pueblo indígena y por qué no la internacional, yepa que el valor del guaraní, moome, epa, la ñande guaraní, yepa. Hampa, epa, ya hipotaje se ve. Hace hachara muy teico, ahora peñamos ñande ñaño mongueta, etaiteimba, ere mañañi, hacuango, doputa ponamo, ahí la apenteo, cuá isarambía, yepa. Se catu se me ocurren sobre la icatu aguapu año mongetan nivel se umaite vive la rojechaba ya yo topala actividad harupi pero la pesa da ya guapiva ya año mongeta ha abuelo y cuando abuelo pensar coanga se la amba subea esta vez con harupi la guaraní oye mumba eve. Pero hoy petei discriminación tu se iba la guaraní oñeva piconde guarango de guaranga upesano se guana coye topañan de yaguarecoa coanga ojeshaka tu chamba ha ñe guaraní ha opañe ha ñande yaikuano guaraní na ha menos ni ñañemo mi chiveana sino que además que ya la ñe guaraní, castellano y catalonia aprende otro idioma, upepe ñande jeta bemba yaikuaja jeta bemba y catu ya puave. Guaraní go hae ñande recobe, porque la ñande ñengo la ñande recobe ñande alma el sentido de las palabras del hablar viene de tu alma mismo, no es que sale nomás de la boca, sino ese está lo adentro. Entonces, si vos hablas en guaraní, ese viene del sentir, de su sentimiento. Entonces, con todo el alma de la guaraní, ay, juana hoy. Y lo mitan ya mosicina peñan de ñete, peñan de agua, yepa. Y que tu jamaisa, esa la gente a ojendu. Porque ñandengo ya se calle para que toda la comunidad nacional, que toda la gente, hoy que ambos es a open, hoy que ella yepa toñi, ena peñe guaraní. Andina tío esa monte la otro ñe yepa aunque nadie discrimina con la otra ñe yepa y pona con ñe está ñe pero la ñe ñe guaraní go ñe nemba esa erean de peaje y ñe de identidad. Ya catande. Ya mi. Capaz ahí. Paraguay, Marete. Muy bien, Maimí. Y por ahí te. Ape a segundo ayapoa, a primero ayapoa cuaya poco ape a xerete xembare. Ha chichabe. Ya pues yo. Ape la maraca. Peorero yero kuta por recope la maraca, la cuimba cuera. Cuando ni pues la maraca me ha pedido. Ve ser ape no se mandó ahí con hinaco. Agua. Upea. Agua.
Pero orero eso pe ape. La oye ya puedo subir la elementos ya usan la caldo o ya uta la tembi uricue o la cangui. Pero aparte hoy la mananca umia kwa bahasa. Kwa katuha ehina la akangwa se are ko kwa ape. Pero kwa dah ya akangwa kwa avanzando eso. Kwa akatu akangwa kwa omoya solamente los líderes espirituales yanera muy cuerante omoite. Kuimba. Kuimba. Hakunya moya ila nyimbo ya. Hako, kumba. Hatela. Kuapa. Kwa hata una misa imba enera algo na misa. Apea tu ipope guacuera, ipopo ipurua. Amo a tu curuzu, porque la cultura guaraní me oía y la curuzu. Hina la blanco cueranta ya. Y ahí todos son collares. Cuando tú acá, cuando tu hermano chaco guacuera me meten. Sí, apenas que cueran va. Mira acá también hay los porongos. Cuando tú la eres iriruana. Iriru o camui. Chicha oye muy pupe. Apepe honsa, puta honsa. Honsa, sí. Solamente un teremo y la chicha, no hay que te cure muy pupe. Con acá tú de barro ya. Sí, ya, otra cultura, otra cultura. Acá en Guadalajara, mina, cuando tú cambias era para Mañamico. Para guraru, para unambu. Unambu, peda, na unambu wasu. Peaniva cle, muñeca cuera. Con tú la flecha fuera. Ache cuera lo más pues cuál la flecha. Kuno me yaguata. Yabu amantoñón dibe. Y yetu uno yepe ñanderape. Ya yo gueraja. Ya he camba y sheitepa y catu. Ñaño mombarete. Ya y cuajape. Ye putazo. Ha yeturo. Ñanemote nondeja. Peja suba ari. Tera ñanembobu aba. Ara ha ara. Kuno ume yaguata. Va a poner eres cuá. Se handeja en va a poner eres cuá. Ñande agu. Ha ñandere kobe. Se ha uva kaagu. Kaagu hobu. Ha esemba se pura hei ha esemba Gura cuera oñe ha pura hei. Se emparete uotu. Ha uva cuera rupide. Ñakuera guasu pura hei o me evo y maitei. Uharede asayepute ha kaaruete. Kuña kaagu imbarete. Heko imarangatu. Ima ha yasuren bipe. Ñamde pura hei. Ñamde yeroku. Imbarete ñande ñe erupibe.